Bueno, buenas tardes, estimado estudiante. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, martes 20 de abril del 2021. Vamos a esperar unos minutos mientras se van conectando el resto de sus compañeros para dar inicio a la clase del día de hoy. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Se están dando cuenta, estoy sacando algunas imágenes para poder explicar, poder reforzar lo que ustedes hicieron en las exposiciones las semanas anteriores. No sé si alguien me deba exposición, creo que no. Profe, ¿puede escuchar? ¿Cómo me dice? ¿Me puede escuchar? Sí, ahí le escucho. Disculpa que lo interrumpa, sí, pero yo le tenía una exposición la semana pasada, por lo que no le podía dar.
por problemas de audio. Déjeme ver, Cortés Quiñones. Ya, Cortés Brian, ¿cierto? Listo. Ya, listo. Solamente usted era el único que me debía, ¿no? De ahí todos me habían expuesto. Listo. Usted del grupo E, ya le voy a buscar la diapositiva para que me realice la exposición de su temática. ¿Qué parte es la que usted va a exponer? Las tres últimas diapositivas de campo de datos de una base, de los campos de una base de datos. Ya, campos de una base de datos. Ok, listo. Listo. ¿Puede comenzar, por favor, a exponer? ¿Sí me escucha bien? Sí, continúe. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a dar lo que son campos de una base de datos. ¿Cuáles son? Y hablar respecto a ellas. Eh, la tabla se compone entre dos estructuras, que son el campo, corresponde el nombre de las columnas, que debe ser única y además de tener un tipo de asociado. El otro que es el registro, que corresponde a cada una de las filas que componen la tabla. Un campo es el nombre que se da a la unidad de información. Cada entrada de una base de datos se puede tener múltiples campos diversos, como por ejemplo un campo de texto llamado color favorito, que permite escribirlo, un menú llamado población. Entre las, ¿cuáles son las campos de la base de datos? La siguiente diapositiva, por favor, profesor. Se encuentra lo que es caja de selección. Caja de selección. Esta nos permite crear prácticamente nos permite seleccionar algún dato que le queramos aplicar con cada línea escrita en las opciones. Esto nos aparecerá como una caja de selección diferente en la ventana de edición de la entrada. Lo que es la fecha, esta de aquí nos permite entrar con una fecha seleccionada, que hemos seleccionado en el listado desplegado, el día, el mes y el año correspondiente. En el archivo este de aquí nos permite subir un fichero desde el ordenador. En el menú es parecido a la caja de selección, pero este de aquí no es texto escrito, área de opciones es presentada como una lista desplegable. A la hora en la que la debemos de editar,
la entrada. El menú de selección múltiple es parecido a las otras dos anteriores, que nos permite nos permite que seleccionemos más de una opción al editar. La entrada, la entrada manteniendo ap- apretadas las teclas de control o mayúscula mientras cliqueamos el ratón. En el número, este nos permite escribamos un número. El número debe ser entero, aunque puede ser negativo, como por ejemplo -2, -1, 0, en este orden. Si ponemos un número con decimales, no nos va a dar lo que es el decimal, solamente nos va a dar el número entero. En lo que es el dibujo nos permite subir un fichero o una imagen al ordenador. En los botones de radio, que nos permite escoger una o diversas opciones. Además, podemos también guardar la entrada cuando hayamos realizado la selección. Lo que es el texto, eh, podemos escribir hasta 60 caracteres en un texto. En el área del texto, se nos permite escribir un texto largo y añadir un formato de manera similar cuando escribimos un mensaje en un foro. El URL, esto nos permite que escribamos el URL. Si seleccionamos la opción autor, reemplazar la URL, esta aparecerá como un hipervínculo. Siguiente diapositiva, por favor, profesor. Eh, ah, lo que es el sistema de gestor de una base de datos. ¿Qué son y cuáles son? El sistema de gestor de una base de datos se compone de dos maneras. La, que son las relacionales SQL y las no relacionales o no SQL. Este sistema de gestor de base de datos SGBD o Database Main System es un sistema que nos permite crear, gestión y administrar una base de datos. Entre las bases de datos de SQL, las relacionales, encontramos lo que es el MySQL. Esto de base nos permite, el sistema gestor de bases de datos relacionales por excelencia. Es un SGBD multi-hilo y multiusuario. Esta, este está usado en gran parte por las páginas web actuales. Una de las principales ventajas que tiene este es que tiene una facilidad de uso y gran rendimiento, una facilidad para instalarla y configurar y soporte, soporte multiplataforma. En lo que es el Sport, perdón, MariaDB. Este gestor de base de datos es una diversión del SQL, perdón, una derivación que cuenta con una mayoría de caracteres que incluyen varias extensiones. Esta nace a partir
MySQL por parte del Oracle para seguir la filosofía open source y tiene la ventaja de que es totalmente compatible con el MySQL. Una de las principales características de esta base de datos es que tiene un aumento de motores de almacenamiento y una gran es- escala- es- escalabilidad. El SQLite. Este gestor es una biblioteca escrita en C que eh, implementa un gestor de base de datos y que permite transicionar transacciones sin necesidad de un servidor o ni una de, sin configuraciones. Una de las principales características de este es que el tamaño, el, tra- al tratarse de una biblioteca, es mucho menor que cualquier sistema de gestor de base de datos. El PostgreSQL. Este sistema de gestor de base de datos relacional está orientado orientado a objetos y es público y de baja licencia en en base de datos. Una de las características que tiene es que tiene un control de concurrencias en multidirección y es multiplataforma. El, el Microsoft SQL Server. Este sistema de base de datos relacionales está basado en un lenguaje de Transact SQL, que es capaz de poner a disposición muchos usuarios de gran cantidad de datos de manera simultánea. Una de las características que tiene es que tiene estabilidad y tiene seguridad. Tiene posibilidad de cancelar las consultas. El Oracle. Este es un ordenador por excelencia. Este ordenador es el que más se usa en en las empresas, sí, en las empresas. Una de sus características es que no requiere una estructura de datos fija como tablas, no garantiza completamente las características en ACID y escala muy bien horizontalmente. Las bases de datos, los no relacionales, se encuentra el Redis. Esta base de datos en almacenamiento va con clave de valor. Podríamos verlo como un vector enorme que almacena todo tipo de datos, desde cadenas, hashes o listas, etcétera. Las características que tiene esta, que tiene una gran velocidad, tiene simplicidad. El Cassandra, al igual que el Redis, también utilizado como almacenamiento clave o valor.
Este es un sistema de vector no relacionado, no relacionado, masivamente escalable. Las características que tiene esta es que tiene un lenguaje propio de consultas, escala en línea y horizontal, y el sistema gestor de base es distribuido. Muchas gracias, profesor. Listo, bueno, muchísimas gracias por la exposición. Bueno, voy a dar las notas, me parece que no les había dictado en la clase anterior las notas individuales. Ahorita voy a dar las notas individuales de cada uno de ustedes. Para que sepan, bueno, con cuánto quedarían lo de sus exposiciones. Listo. Bueno, a ver. Tenemos el grupo A. Está Casares. Tendría 8.25. Está Plaza 8.5, Valencia 8.25, Espinosa 8.5 y Calva 8.75. Grupo B, Guevara 9, Ávila 9.5, Gijón 8.25, Cedeño 8.25. Grupo C, Bone 9, Quiñones 8.5. Grupo D, Salazar 8.75, Camacho 8.25, Arboleda 8. Grupo E, Quiñones Brayes 8.5, Cortés Bryan 8. Ah, y me falta el grupo E. ¿Qué pasó con el grupo E? El grupo F. El grupo F no me ha expuesto. Creo que no me hayan subido trabajo tampoco. No, el grupo F no me ha enviado trabajo. Así que bueno, les he dado un tiempo considerable. Pero veo que no. A ver, en este grupo está Casquete, Matamoros, García, Reyes y Morán. Bueno, aquí tres me parece que no están ya en estas clases. Bueno, y ahí tocará ya calificar lo que tenga que calificar. Bueno, ya si alguien estaba ahí y en ese grupo, bueno, disculpa, tendría el valor de cero ya que no informó nada sobre aquello. Bueno, vamos a hacer un pequeño refuerzo sobre estas temáticas. Bueno, la historia de la base de datos, ustedes ya mismo lo han explicado, eso no lo voy a repetir, ya que ustedes, la gran mayoría, todo han acertado en lo que es esta parte de la historia. Vamos con lo que es la definición. Como su nombre lo indica, una base de datos viene a ser un almacén de datos. ¿Sí? A ver un ratito. Sí, viene a ser un almacén de datos en el cual podemos ingresar o almacenar un sinnúmero de datos, de lo cual va a depender qué tipo de dato es lo que se tiene, qué tipo de base de datos es la que se tiene. Y de ahí partimos que tenemos solo dos tipos de base de datos, que son las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. En las bases de datos relacionales entrarían muchas de las que ustedes me han mencionado, como las documentales, las orientadas a objetos, las bibliográficas, bueno, y un sinnúmero de más que ustedes me supieron explicar, ¿sí? Entonces, solo hay dos tipos de base de datos, las relacionales y las no relacionales, ¿sí? ¿Por qué decimos que son bases de datos relacionales? Porque su nombre lo indica, poseen relaciones o están relacionadas entre sí. Las bases de datos
están compuestas por tablas, ¿sí? Cuando hablamos de base de datos relacionales, significa que estas tablas se encuentran relacionadas entre sí, así como pueden observar aquí esta pequeña imagen, ¿sí? Entonces, esto de aquí vendría a ser un tipo de base de datos relacional. ¿Por qué? Porque sus tablas se encuentran relacionadas. Ya vamos a ver las partes que hay entre cada una de estas bases de datos, ¿sí? Entonces, esto es un tipo de base de datos relacional. ¿Cuándo es un tipo de base de datos no relacional? Todo lo contrario, cuando no están relacionadas entre sí, ¿sí? Eso sería la gran diferencia y de los tipos de base de datos. Ahora, ¿cuáles serían los campos de una base de datos? Aquí como pueden observar, ¿sí? Aquí como pueden observar, tenemos, ¿sí? Lo que son las partes de una base de datos, ¿sí? Tenemos esto aquí que normalmente es lo que se llama una tabla. La tabla está compuesta por tuplas, ¿sí? Las tuplas vienen a ser los campos que se van a ingresar, ¿sí? Tenemos lo que se llaman los atributos, ¿sí? Antes de entrar en los atributos tenemos lo que es el nombre de la tabla. Aquí, por ejemplo, toma como nombre de relación. Viene a ser el nombre de la tabla. Normalmente cada tabla posee un nombre específico, ¿sí? Ese nombre específico va a contener una tupla en la cual se va a almacenar un dato. Ese dato va a corresponder a qué? A un atributo, ¿sí? Cada atributo se le coloca un tipo de dato, ¿sí? Así como vimos en la programación, ¿sí? Que habían tipos de datos para enteros, para booleanos, para fecha, para caracteres, ¿sí? Lo mismo tenemos en una base de datos. Entonces, en los atributos definimos el tipo de dato que se va a almacenar en esa tupla, ¿sí? Adicionalmente a lo que es una tabla en sí, poseemos lo que se llama clave primaria y lo que es la clave foránea, ¿sí? Eso va a depender de acuerdo a la relación que se tenga en una base de datos, ¿sí? Eso sería en sí lo que son o lo que es, ¿sí? Lo que son, mejor dicho, las partes de una eh, base de datos relacional. En este caso, nos basamos más a la base de datos relacionales, que son las que ustedes más deben de tener conocimiento. Ahora, hasta aquí ya tengo explicado toda esta parte de aquí, definición, tipos y bases de datos relacionales y los campos, ¿sí? Ya les dije cuáles son y les dije qué eran o cuáles eran cada uno de ellos. Entonces, como les digo, el nombre de la tabla viene a ser el nombre que se le coloca a dicha tabla, que es lo que se va o la información que se va a almacenar en esa tabla. Los atributos, como ya les indiqué, que son los atributos, vienen a ser el nombre o el dato que se va a almacenar en las tuplas, es decir, los datos que se va a llenar en esa tabla. Estos atributos va a cambiar o va a tener un tipo de dato que ustedes lo van a configurar. En este caso no voy a entrar a detalle, ya que ustedes no es que van a elaborar una base de datos, ¿sí? Sino que más bien en esta materia lo que se hace, darle una idea de lo que es una base de datos, ¿sí? No se pretende a que ustedes aprendan a manejar una base de datos, ya que como es de explicar, por ejemplo, yo soy ingeniero en sistemas, yo para poder manejar una base de datos fueron 2 semestres en las cuales vi base de datos 1, base de datos 2, para poder manejar y trabajar dentro de una base de datos, ¿sí? A ustedes solamente le vamos a dar una pequeña orientación para que tengan una idea, un enfoque global de lo que es una base de datos, cómo trabaja ella, qué es lo que se almacena, los tipos de datos que intervienen, cómo se estructura esa base de datos y cómo es una base de datos relacional y los tipos de gestores de base de datos, que es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, dentro de los atributos justamente eso, escogemos los tipos de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos? Los que les acabé de mencionar. Son parecidos a los que es en la programación, los que hemos visto anteriormente, ¿sí? Ahora, ya teniendo claro las partes de una base de datos, ¿sí?
Vamos ahora sí a cómo se estructura la base de datos relacional. Como les indicaba, aquí tenemos la base de datos, tenemos tablas, tenemos diferentes tablas. Por ejemplo, tenemos una tabla que se llama automóvil. Esta tabla automóvil maneja una tabla de marca de automóvil, un color de automóvil, tipo de motor de automóvil. Y manejamos también un tipo de cliente, por ejemplo, son los clientes que van a comprar un automóvil. Y por último tenemos los tipos de ventas, ¿sí? O la venta que se realiza, ¿sí? Normalmente esta base de datos es una base de datos casi general para un sinnúmero de actividades cuando se oferta un tipo de artículo. Por ejemplo, ustedes son electricistas. Los electricistas normalmente cuando hacen la toma de medidas, ¿sí? De un medidor, lo que hacen es justamente registrar esos datos. Esos datos cogen, se registran justamente ¿en qué? En una base de datos. Lo cual, por ejemplo, normalmente lo que cuenta es con un medidor, ¿sí? Un cliente y la venta que viene a ser el suministro de electricidad. Y bueno, de ahí se almacenan los datos de, por ejemplo, cuánto es la medición del medidor y eso se va almacenando, ¿no? El tipo de medidor, ahí se va a diferenciar qué tipo de medidor es, si es de 120 o de 220, ¿no? Perdón, 110 o 220, ¿sí? Entonces, eso se va a almacenar en, ¿qué? En cada una de las tablas. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es el automóvil. El automóvil va a manejar varios parámetros, como por ejemplo la marca, color y el motor. Entonces, aquí si se dan cuenta hay una relación. Por ejemplo, marca. Marca tiene una clave foránea, aunque está mal estructurada estas tablas, porque marca tiene una clave primaria, ¿sí? En donde sería por un... ¿Qué es una clave primaria también? Hay que tener en cuenta eso. Una clave primaria viene a ser un identificador único que se le va a asignar a cada uno de los artículos. Por ejemplo, si yo hablo de una clave primaria en usuario o en cliente, ¿cuál creen que sería? Es un valor que no se puede repetir para nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en nosotros, las personas, una clave primaria sería o vendría a ser, por ejemplo, nuestra cédula de identidad, ¿cierto? Es un valor que no se repite para nada. Cada persona tiene un valor único que viene a ser la clave, que viene a ser la cédula de identidad. Esto de aquí vendría a ser justamente una clave primaria. ¿Qué cosa? Que esa clave primaria normalmente siempre toda tabla debe de contener una clave primaria, ¿sí? Ahora, ¿qué es una clave foránea o una clave extranjera, que normalmente la llamaban así, ¿no? Una clave foránea o una clave externa. Una clave foránea o una clave externa viene a ser una clave con la cual se relaciona la clave anterior o la clave de una tabla con la clave que posee una tabla en sí, otra tabla para unir o relacionar diferentes tablas, ¿sí? Por ejemplo, aquí, vamos aquí con marca. Marca tiene una clave foránea que es marca, pero bueno, en vez de marca debería ser ID marca o PW o CLB marca, ¿sí? Y luego la descripción, ¿sí? Para describir qué tipo de marca es. Entonces, si se dan cuenta, hay una clave principal, una clave primaria que se llama marca. Si vamos acá a automóvil, encontramos un atributo que se llama marca. Entonces, ¿qué pasa? Este atributo que se llama marca va a ser una clave foránea de esta tabla de acá de marca, ¿sí? Entonces, por eso hay esta relación. Ahora vamos en color. Color, por ejemplo, tiene un identificador como color, una descripción y si es metalizado o no, ¿sí? Entonces, asimismo, la tabla automóvil va a tener un atributo que se llame color, el cual va a hacer referencia a esa clave primaria que era de la tabla color, mientras en automóvil va a ser una clave foránea. Con eso lo que hace es unir esta tabla de automóvil con la tabla de color. Luego tenemos motor, que lo mismo tendría un ID de motor y una descripción. Y asimismo, esta tabla se une a la tabla automóvil por un atributo que se llama motor,
que enlazaría justamente ahí. Por eso se llama base de datos relacional. Y luego los otros datos son datos ya propios de la tabla, como bastidor, modelos, cilindros, potencia, precio, fecha de fabricación, extras, observaciones y fotos, ¿sí? Ahora tenemos una una tabla que se llama cliente. Si se dan cuenta, los nombres de cada una de las tablas, ¿no? Cliente tiene su clave principal, que es DNI, que viene a ser la cédula de identidad, ¿no? Y luego tiene los valores que se ingresan normalmente dentro de esa tabla, como nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, población, provincia y código postal, ¿sí? Ahora, tenemos una tabla intermedia, que es la tabla de ventas. Esta tabla, para poder colocar la fecha de la venta, la base imponible y el IVA, que es con el valor con el cual va a sacar el valor de ese automóvil, ¿qué debe tener? Debe tener los datos del automóvil y los datos del cliente para poderlo asociar, sacar un valor y poderlo vender, ¿cierto? Entonces lo que hace venta es justamente crear una clave que se llama matrícula. Esa clave de matrícula es una clave foránea de la clave principal de automóvil, con lo cual une lo que es ventas con automóvil. Y asimismo tiene una clave DNI con la cual enlaza la cédula de identidad del cliente con la tabla de ventas. Y ahí lo que tiene la fecha de venta, la base imponible y el IVA, y con eso obtiene el valor que se estaría vendiendo ese vehículo, ¿sí? Entonces, eso de ahí viene a ser el conjunto de cómo se relaciona una base de datos relacional, cómo están las partes de una base de datos y por último, cómo se encuentran relacionadas y cómo se va adquiriendo los valores de aquello. Esa es la forma de la estructura. De ahí cómo se ingresan los datos viene a ser ya el ejemplo como por ejemplo está aquí, ¿sí? Cada tabla se ingresan los valores casi es como Excel, ¿sí? Dependiendo, ¿no? Si ya se programa un entorno gráfico, sería por un tipo de formulario en el cual se ingresan los datos y ya se almacenaría o se iría guardando los datos como se ve en esta parte de aquí, ¿sí? Listo. Y por último tenemos los sistemas gestores de base de datos. Entre los sistemas gestores de base de datos tenemos un sinnúmero de gestores de base de datos. Los más conocidos, bueno, aquí no están todos, pero bueno, aquí les voy a mostrar uno. Tenemos, por ejemplo, el SQL Server, ¿sí? Que es uno de los más conocidos, los que más se utilizan. Tenemos Access, tenemos los sistemas gestores de base de datos, lo que son libres como MySQL, PostgreSQL, ¿sí? Acá tenemos otros tipos de base de datos. Bueno, aquí están tanto bases de datos relacionales como no relacionales. Pero esas ahí serían los sistemas gestores de base de datos los más conocidos, ¿sí? Eso sería todo lo que ustedes deberían de tener en conocimiento con respecto a lo que es base de datos. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna inquietud para poderle solventar la duda o si tiene algo más que acotar, mucho mejor, ¿sí? Bueno, les dejaría a ustedes la opción de preguntas para poder justamente solventar la duda. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Me levante la manito por favor y le doy paso. ¿Alguien, por favor, dudas? ¿No? Bueno, a ver, le informo con respecto a sus notas. Estoy trabajando en eso, si se han dado cuenta, todavía no he calificado los trabajos que ustedes me han enviado. Estoy trabajando en aquello, ¿sí? A ver, por acá me hacen una pregunta en el chat, déjenme ver qué me dicen. Sobre el examen, ¿cuántas preguntas pondrá ya? El examen normalmente siempre son 10 preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que entraría en el examen? Entra lo que ustedes ya rindieron anteriormente, que son tipos de datos, lenguaje C, y lo que tiene que ver con respecto a las estructuras básicas de programación, ¿sí? Entonces, eso ahí es lo que entraría en lo que es en el examen. Sobre base de datos no voy a tomar ninguna pregunta. Estoy aquí, dice la parte de lo que fue las exposiciones para que ustedes consulten, tengan conocimiento. Y ahorita lo que hago es justamente reforzar esos conocimientos
que ustedes, de lo que ustedes estuvieron exponiendo, ¿sí? El examen cuenta con 10 preguntas, va a ser media hora el examen. El día de mañana yo les habilitaría el examen. Bueno, el cronograma a ustedes les pasó el compañero Johnny, el coordinador. Yo les he puesto la última hora de clase que tenemos el día de mañana, que es de 5:20 a 6 de la tarde, ¿sí? Pero igual, por cuestiones de que tengan problemas de internet o alguna cosa, les dejaré abierto hasta el día siguiente, hasta el día miércoles, ¿sí? Entonces, eso para que tengan en cuenta. Igual el día de mañana les informaría por medio del grupo de WhatsApp sobre lo del examen, ¿sí? Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Bueno, de aquí y el resto de tiempo, por favor, estudien, ¿sí? Revisen los PDF que se ha subido, los ejercicios que hemos realizado en clase, ¿sí? Y bueno, eso sería todo. Yo de aquí, ahorita ya en adelante, voy a comenzar a trabajar a calificar sus trabajos, ¿sí? Ya las personas que no han entrado a sus trabajos en el tiempo debido, recuerden que les he dado todas las oportunidades para que ustedes suban los trabajos atrasados. No me han comunicado si han tenido algún problema y cuando los compañeros que me han comunicado que han tenido problemas, les he podido ayudar de una u otra manera. Más de ahí no puedo hacer ninguna otra cosa más que les pueda ayudar. Otra cosa que siempre les voy a decir, trabajo que yo encuentre, el primer parcial dejé pasar muchos trabajos duplicados, ¿sí? Para este segundo parcial, trabajo que yo encuentre duplicado, ¿sí? Voy a ponerle 0 a las personas que encuentren el trabajo duplicado, ¿sí? Eso ya les había informado desde el primer parcial. Hubieron trabajos que los dejé pasar, el segundo parcial no, ¿sí? Bueno, eso sería todo, estimados estudiantes. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, alguna otra inquietud. Si no, con eso ya estaríamos terminando nuestro semestre. Y bueno, ya el día de mañana sería ya el examen del segundo parcial. ¿Dudas, inquietudes? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Yo me conecté recién ahorita porque tenía problemas con internet. Dígame. Y no sé qué es lo que dijo. A ver, con respecto al examen, el examen va a ser tomado el día de mañana. Yo les voy a dejar habilitado el examen hasta el día miércoles para que puedan rendir. Va a ser solo 10 preguntas, van a tener solo media hora para poder rendir el examen, es decir, 3 minutos por materia. Las temáticas a tratar va a ser sobre lo que son tipos de datos, es decir, todo lo que ustedes vieron en el segundo parcial, ¿no? En el segundo parcial fue un examen que fue de tipos de datos dentro del lenguaje C y lo que tiene que ver con estructuras básicas de control, ¿sí? Con respecto a lo que fue la programación en lenguaje C. Eso ahí sería, no sé si se me escapa algún temita más, pero revisen todo lo que tiene que ver con el segundo parcial. Eso es lo que entraría como examen para el día de mañana, ¿sí? Con respecto a las notas, como les digo, hoy ya voy a trabajar en aquello, voy a tratar de tener sus notas rápidas y lo que sí, no voy a dejar pasar los trabajos duplicados o copiados que se han prestado, ¿sí? Eso enseguida me doy cuenta y ya saben. Trabajo que encuentre duplicado, les pondré 0 a las personas que encuentren ese trabajo que sea duplicado. No sé si alguien más tenga otra duda. Listo, bueno. Entonces, eso sería todo, mis estimados estudiantes. Igual yo mañana les estaré comunicando alguna cosa por WhatsApp para cuando ya esté habilitado lo que es el examen, ¿sí? Practiquen, ¿sí? Revisen todo lo que está en el aula virtual. Sí, en el aula virtual ahí van a encontrar todo lo que es el segundo parcial, ¿sí? Donde comienza la parte de, ya después que ustedes rindieron el primer parcial, ustedes ahí encuentran todo con respecto a lo que es del segundo parcial. Revisen todo, por favor. Y de ahí ya podrán ya estarán preparados para el examen del día de mañana. Eso sería todo, mis estimados estudiantes. Aquí, por ejemplo, está el examen del primer parcial. Revisen todo lo que es la semana del 8 de febrero en adelante. Esto igual creo que lo había explicado yo la semana anterior. Pero bueno, eso sería todo. Creo que no hay más preguntas. Listo. Bueno, como no hay más preguntas, eso sería todo, mis estimados estudiantes, y nos vemos
Ya el día de mañana, alguna cosa, si es de conectarnos, le escribiría por WhatsApp y nos conectaríamos. Si no, sería solamente ustedes rendir el examen. Igual nos estaremos comunicando por WhatsApp. Tienen la siguiente hora para que revisen, ¿sí? Igual tienen todo el resto del día para estudiar para el día de mañana. Nos vemos, pasen bien, una buena tarde y mañana será el examen del segundo parcial. Pasen bien.